Zongman, acabas de despertar el Sharingan y dices que esto es Danmachi. 171. La aldea Sunagakure es muy eficiente. Especialmente después de recibir una bendición de Shiraarin, toda la aldea ninja parecía estar infundida con un alma completamente nueva. Con obediencia de alto nivel, poder centralizado y un sistema completamente nuevo, el liderazgo ha logrado un éxito notable. El engorroso sistema de comandos fue eliminado por Orochimaru con métodos despiadados y reemplazado por una cadena de ejecución que estaba directamente conectada a la voluntad divina. Cada ninja que recibió la bendición no solo obtuvo mayor poder, sino también una fe unificada. El ninjutsu mejoró, el chakra se expandió, la fuerza mental aumentó, e incluso aquellos gravemente heridos al borde de la muerte se recuperaron rápidamente bajo su bendición. Estos cambios hicieron que Sunagakure pareciera una bestia que acababa de liberarse de sus grilletes, transformándose de un arrodillador a una espada divina en solo un día. En este momento, el ejército de la aldea de la arena ya se han embarcado silenciosamente en su expedición bajo el liderazgo de Orochimaru. Objetivo: aldea de Iwagakure. Mientras tanto, la frontera de la tierra de la hierba. El tercer Tsuchikage, Onoki, permaneció suspendido en el aire, observando en silencio a las tropas de primera línea de Iwagakure estacionadas en el valle. Como un viejo zorro astuto, sostenía una taza de té, soplándola de vez en cuando, esperando algo. A su lado, un miembro de alto rango del clan Iwagakure susurró: Señor Tsuchikage, han llegado noticias de la aldea de la nube oculta de que esperan completar la movilización para mañana y lanzar una ofensiva general contra Konoha como se planeó originalmente. Onoki se acercó levemente, cerró los ojos pensativo y pareció tranquilo. Haremos nuestro movimiento después de que hayan terminado de pelear. Si Konoha pierde, tomaremos el control. Si ganan, quedarán severamente debilitados, y entonces pasaremos por encima de los cadáveres de Kumogakure para entrar en la batalla. Ganar sin luchar es la mejor estrategia. Mientras Onoki hablaba lentamente, ya había trazado un gran plan en su mente para que Iwagakure ascendiera a la cima del mundo ninja. Tomó su taza de té y tomó un pequeño sorbo. Pero justo entonces sus dedos temblaron ligeramente y unas gotas de té se derramaron sobre el suelo rocoso. Las cejas de Onoki se fruncieron involuntariamente y con un repentino movimiento de sus ojos, giró la cabeza bruscamente para mirar en dirección a Iwagakure. Y extrañeza. Murmuró para sí mismo, con un dejo de cautela e inquietud asomándose en sus ojos. Una sensación de inquietud indescriptible se elevó en mi pecho, como si algo enorme se estuviera acercando silenciosamente, generando una tormenta. No era un ninja común y corriente. Era el tercer Tsuchikage, un viejo monstruo que había logrado escapar ileso de numerosas batallas importantes. Nunca ignoraría esta intuición inexplicable. Después de pensarlo un momento, Onoki le susurró al líder Anbu que estaba a su lado. ¿Cuántas personas quedan ahora en Iwagakure? El miembro de Anbu hizo una pausa por un momento y luego respondió con sinceridad. Informando a Tsuchikage-sama, casi todas las fuerzas principales de Iwagakure han sido movilizadas. Solo quedan unos pocos ancianos y 3 Jonin en la aldea cumpliendo funciones. El resto son en su mayoría personal logístico, médico y docente. La expresión de Onoki se oscureció y se acercó en silencio. No habló, pero sus cejas se fruncieron aún más profundamente. Está en el espacio. El vacío era inquietante. Y envíen a algunas personas de regreso. Dio la orden con voz profunda. Asegúrate de mantener en secreto y no hacer un escándalo por ello. Dígales que informen inmediatamente sobre cualquier actividad inusual. La retaguardia no puede ser un caos. Claro. El miembro del servicio secreto respondió y desapareció en un instante. Onoki se quedó allí, mirando el cielo oscuro a lo lejos. Aunque el sol brillaba con fuerza, por alguna razón, sintió un inexplicable escalofrío que le subía por las plantas de los pies. Ese sentimiento era como, algo subterráneo está despertando lentamente. Apretó ligeramente los dientes y murmuró para sí mismo. Algo no está bien. Por la tarde, el sol se ponía por el oeste y la abrasadora luz del sol brillaba entre los acantilados, pero no podía disipar la inquietud que persistía débilmente en el corazón de Onoki. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la roca, con los ojos cerrados, como si estuviera meditando o descansando. Sin nadie alrededor que los molestara, todo el valle estaba tan silencioso que solo se oía el sonido del viento y de la arena rozando las rocas. La frente de Onoki se frunció y se relajó intermitentemente, las yemas de sus dedos frotaron suavemente sus rodillas, pero su mente permaneció inquieta. ¿Dónde salió mal el problema?
El plan fue planeado meticulosamente, pero ¿por qué siento que me están observando? No había tenido tiempo de pensarlo bien. Da. 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 Una serie de pasos extremadamente rápidos rompieron repentinamente el silencio de todo el campamento, sobresaltando a muchos ninjas de Iwagakure que se giraron para mirar. El miembro de Ambu que había sido enviado de regreso a la aldea antes corrió hacia la plataforma de piedra donde estaba Onoki, luciendo nervioso y aterrorizado. Señor Tsuchikage. Algo terrible ha sucedido. Onoki de repente abrió los ojos. ¿Qué pasó? El agente se arrodilló sobre una rodilla y su rostro estaba pálido como el papel. Es Tsunagakure. Tsunagakure ha movilizado repentinamente sus fuerzas. Han atravesado nuestras defensas y se dirigen directamente a Iwagakure. Cuando llegaron los exploradores que enviamos, ya había grandes rastros de arena amarilla fuera de la aldea, y el cuarto Kazekage y el propio Orochimaru habían aparecido. Iwagakure, me temo que no durarán más de 3 días. ¡Ay! La mente de Onoki quedó en blanco. Saltó en el aire, lleno de sorpresa y rabia, su chakra surgió y envió piedras volando desde sus pies, miró fijamente al miembro Ambu arrodillado, su rostro extremadamente sombrío, sus pupilas contrayéndose bruscamente. ¿Cómo es esto posible? ¿Tsunagakure ha hecho un movimiento? No, algo no está bien. Caminaba de un lado a otro, con la barba ligeramente temblorosa, y gruñía en voz baja, con el rostro lleno de incredulidad. Esto no tiene ningún sentido. La relación entre Tsunagakure y Konoha nunca ha sido estable. Incluso si Konoha cambia su Hokage ahora, es imposible para él dejar de lado sus rencores y luchar junto a Konoha de la noche a la mañana. Sin mencionar y su voz se detuvo de repente y una mirada de asombro casi horrorizada brilló en sus ojos. Orochimaru. ¿No es un ninja rebelde de Konoha? ¿Cómo pudo él aparecer en el equipo de la aldea de la arena, luchando junto a Rasa? Esto es lo más absurdo que le parece inaceptable. Orochimaru es un traidor a Konoha, un ninja rebelde de rango S a quien Hiruzen Sarutobi le ordenó personalmente ser cazado. Lógicamente hablando, Konoha no podía tolerar que un loco que traicionara a la aldea se pusiera hombro con ellos. A menos que la voz de Onoki bajó y sus ojos se abrieron de golpe como si hubiera comprendido algo extremadamente aterrador. A menos que todo sea un plan orquestado por él. Tsunagakure, Konoha, Orochimaru, todos ellos son peones en su juego. Desde el principio, no le importó quién era leal y quién traidor, ni las disputas sangrientas entre aldeas, porque a sus ojos, la aldea ninja no es una aldea, es una herramienta. En ese instante, un profundo escalofrío recorrió el corazón de Onoki. El terror de Rinshirama no reside solo en su fuerza, también es su visión y coraje tratar a todo el mundo ninja como un tablero de ajedrez. Capítulo 210. No está unificando el mundo ninja, él está remodelando el mundo ninja. Mientras tanto, la aldea de la piedra oculta y la aldea de la nube oculta siguen jugando tontamente con alianzas y planos falsos, como un grupo de ranas en el fondo de un pozo. Onoki apretó los dientes y dio la orden con voz profunda. Activa inmediatamente el sistema de defensa de emergencia de Iwagakure. Retirad todas las colas fronterizas. Notifique a Yunjin. Nos han descubierto prematuramente. Onoki dio 3 órdenes en un suspiro, pero antes de que pudiera terminar de hablar, señor Tsuchikage. Otra figura se acercó corriendo. Señor Tsuchikage, algo terrible ha sucedido. Kumakuya ha lanzado un ataque. Aumento. Una frase, como un rayo caído del cielo, explotó en la mente de Onoki. Su cuerpo se puso rígido, su rostro se llenó de asombro, como si toda su energía se hubiera agotado en un instante. ¿Y qué? Gruñó con incredulidad, su voz revelaba pánico y asombro por primera vez. ¿Ya hiciste su movimiento? ¿No quedamos en atacar mañana? Ellos, no nos esperaron. El agente secreto, jadeante, informó con urgencia. Sí. Acabamos de recibir información del frente de que el ejército de la aldea de la nube ha cruzado la frontera del país del fuego. El Raikage lideró personalmente al ejército, aplastando las defensas exteriores, con el objetivo de la aldea de Konoha. Onoki quedó completamente atónito. Sintió que su mente se quedó en blanco por un momento, e incluso experimentó un breve mareo. Me he vuelto loco. ¿Por qué? ¿Por qué lo adelantaron? Esto no se ajusta al plan estratégico de preguerra. Al segundo siguiente, Onoki pareció darse cuenta de algo, su rostro se distorsionó violentamente e incluso su barba tembló. Maldita mar, podría ser.
¿Acaso sentí el peligro de antemano? Sabía que Tsunagakure ya había hecho un movimiento y temía que me quedara sentado viendo los beneficios, así que simplemente tomó la iniciativa y volcó la mesa en el caos. Maldita mar, me han engañado. Se cubrió la frente con una mano, su rostro estaba pálido y las venas de su frente estaban abultadas. Iwagakure aún no ha enviado refuerzos. El ejército de Sand Village está presionando. La aldea nube oculta cambió la situación y lanzó un ataque sin autorización. En este juego, se convirtió en un peón atrapado en el medio, en quien no se podía confiar de ninguna manera. Onoki apretó los dientes, forzando las palabras a salir de su garganta. Ahora está todo bien. La aldea oculta de la nube rompe las defensas primero, mientras que la aldea oculta de la arena avanza directamente hacia el continente. Yo, la aldea de la piedra oculta, me he convertido en el objetivo más gordo para ser cosechado a los ojos de todos. El campamento estaba completamente en silencio. Nadie se atrevió a hacer ruido, como si temieran perturbar los pensamientos de la sombra de la tierra. Un largo tiempo cerró los ojos y frunció el ceño. En el silencio, el viento y la arena aullaban afuera de la tienda, como si advirtieran que la tormenta en el mundo ninja estaba a punto de alcanzar su punto máximo. Un momento después, Onoki abrió repentinamente los ojos y una luz loca surgió en sus viejos ojos. Sin reembolso. Toma la iniciativa. Pronuncia esas palabras lentamente. Transmite mis órdenes. Carga a través del tablero. Nosotros, atacaremos a Konoha. Auge. Un único y estruendoso comentario provocó un alboroto instantáneo. Todos los Jonin de Iwagakure presentes estaban atónitos, sus caras se llenaron de asombro y conmoción. Señor Tsuchikage, ¿quiere decir, no nos atacan ahora por ambos lados? ¿Y qué hay de Tsunagakure? Callarse la boca. Onoki gritó con fuerza y miró hacia arriba abruptamente. ¿Crees que no lo sé? Kumogakure ya rompió su acuerdo, y Tsunagakure cambió repentinamente su estrategia. Nosotros, Iwagakure, no tenemos escapatoria. ¿Qué esperan? ¿A que Kumogakure y Tsunagakure nos atacan por ambos lados? ¿A que nuestra aldea queda en ruinas antes de volver a ser unos perros mimados? La expresión de todos cambió drásticamente y no se atrevieron a pronunciar otra palabra. Onoki respiró profundamente, como si intentara reprimir la bestia furiosa que llevaba dentro. Konoha. Esa es la verdadera clave. Apuesto a que no están listos ahora mismo. Mientras lancemos un ataque sorpresa desde dentro de la tierra de la hierba, abriendo una brecha, con la caída de Konoha, Tsunagakure naturalmente se muestra cauteloso y no se atreve a intentar tomar el control de la situación solo. Y para entonces, después de que hayamos dividido Konoha, nosotros, la aldea de la piedra oculta, podremos darle la vuelta a la tortilla a ese maldito tipo. Después de terminar de hablar, de repente presionó la marca Konoha en el centro del mapa con la palma de su mano. No tenemos más remedio que arriesgarnos. 3 alientos de silencio cayeron sobre la tienda. Sí. En este momento, Onoki ha puesto a toda la aldea de Iwagakure sobre la mesa de juego. Esta es una apuesta de alto riesgo. También fue su última ambición. Frontera de la Tierra del Fuego. El viento silbaba a través del denso bosque y los árboles retrocedían en hileras. Los ninjas de Kumogakure, la aldea de la nube oculta, se precipitaron desde el cielo. El líder no era otro que el cuarto Raikage, A. Su cuerpo alto e imponente se asemejaba a un dios de la guerra forjado por el rayo, con arcos de electricidad enrollados alrededor de sus musculosos brazos. A su lado estaba Killer B, el Jinchuriki de 8 colas. Todavía tarareaba un rap rítmico, pero sus ojos, que a veces se movían rápidamente en todas direcciones, estaban llenos de una abrumadora intención de matar. En este momento, casi toda la aldea nube oculta ha salido. Ese viejo sí que sabe mantener las cosas ocultas. De repente, Ai lanzó un puñetazo hacia adelante, creando un canal de vacío en el aire, lo que provocó que los árboles circundantes cayeran con un fuerte estruendo. ¿Quieres esperar hasta mañana? Ja. No soy el tipo de tortuga vieja que sabe calcular. Él resopló fríamente. ¿Ooki está intentando conseguir un trato? Ja. Los derribaré hoy mismo, a primera hora. Miró hacia atrás al denso ejército de élite oculto en la nube detrás de él, con una feroz sonrisa curvándose en la comisura de sus labios. Mostrémosles de qué se trata la batalla de hoy. Kumakuya no es solo un personaje secundario. Kirabi. Aquí. Yo. Esta vez eres el as, dalo todo. Killer B agitó sus manos malvadamente. ¿Estás listo para cantar tu canción final más salvaje? Aumento.
Antes de que las palabras terminaran, Aikider B se transformaron instantáneamente en dos rayos y salieron corriendo. Detrás de ellos, el ejército oculto de la nube irrumpió. La intención asesina de la aldea de la nube oculta se extiende hacia Konoha como una tormenta eléctrica. Dentro del salón principal del edificio Okage. Fugaku Uchiha miró al pergamino de inteligencia en su mano y luego miró a Shira Rin, sentada en el asiento principal. Tener parecía una opresión en la garganta y no pudo hablar durante un buen rato. Aldea de la nube oculta. Shira Rin abrió lentamente los ojos. ¿Cuánto tiempo más? Fugaku se sorprendió y respondió inconscientemente. Media hora. Después de terminar de hablar, la sala quedó en silencio. Shira Rin se levantó, caminó hacia la ventana y miró a lo lejos a través de los edificios de la aldea de Konoha. Llegaron más rápido de lo esperado. Fugaku frunció el ceño y dijo en voz baja. No vinieron según lo acordado, debe ser el Raikage quien rompió el acuerdo. Fue un error mío no haber hecho preparativos exhaustivos con antelación. Shira Rin sonrió. Este no es tu problema. Ante la guerra, solo un tonto cumpliría su palabra. El sistema Anbu de Konoha, establecido por el primero Kage, es la fuerza oscura más antigua y madura entre las 5 grandes aldeas ninja. Ahora, bajo el gobierno de Shira Rin, esta fuerza ha evolucionado a un nivel aterrador. Con base en la información recopilada por el Anbu, se investigan los métodos de coordinación, despliegue de tropas y arreglos tácticos entre Kumogakure e Iwagakure. Incluso sus rutas de ataque planificadas y sus cronogramas estaban marcados con precisión, tan detallados como un guión de ensayo preparado de antemano. 520. Aún más impactante es el acuerdo de operación conjunta entre Iwagakure y Kumogakure, que originalmente estaba oculto en el canal secreto más confidencial, en realidad fue descubierto por Shira Rin. La garganta de Fugaku se torció levemente mientras miraba al chico en el asiento principal con una expresión complicada. ¿Cómo logró este hombre hacer eso? Pero un plan, en última instancia, es solo un plan. La estrategia militar teórica nunca podrá igualar la naturaleza siempre cambiante del campo de batalla real. Incluso conociendo los movimientos, la inteligencia y la estrategia del enemigo, uno aún no puede evitar lo inesperado. Por ejemplo, ahora mismo. El Raikage, ese hombre temerario que vagaba por el mundo ninja con su lanzamiento de rayos, inesperadamente rompió el acuerdo de ataque original y lideró al ejército de la aldea de las nubes en un ataque sorpresa antes de lo previsto. El ritmo de implementación inicialmente previsto se vio completamente alterado. Este tipo realmente rompió su promesa. Fugaku murmuró, con el ceño fruncido y un rastro de ansiedad brillando en sus ojos. Pero en marcado contraste con él estaba la figura en el asiento principal. Bai Yulin permaneció impasible, sin mostrar ni siquiera el más mínimo movimiento de sus cejas u ojos. Después de reflexionar por un momento, Fugaku dijo. Señor Yulin, 30 miembros del clan Uchiha ya han tomado sus posiciones, y los otros clanes también se han reunido. Aunque la ofensiva de la aldea de la nube es feroz, nuestra defensa conjunta de todas las razas ya está en marcha. Mientras podamos contener esta primera oleada de ataques, una vez que Orochimaru capture con éxito a Iwagakure y complete el cerco de Kumogakure, la derrota será inevitable. Bai Yulin no respondió de inmediato. Después de un momento, dijo. El plan, eso es efectivamente lo que se decidió. Pero, tienes demasiada fe en la coordinación en el campo de batalla. Pero alguien como el Raikage nos daría tiempo para rodearlo. Hizo una pausa, este tipo de perro rabioso, una vez que muerde a Konoha y no lo suelta, nunca esperará un segundo ataque. Y no deberíamos simplemente esperar pasivamente. Fugaku Uchiha quedó un poco desconcertado, como si no pudiera reaccionar en absoluto. Señor Rin, quiere decir, dudó antes de levantar la cabeza, solo para escuchar a Bai Yulin hablar nuevamente. Dejadles entrar. Exclamación de cierre. Las pupilas de Fugaku se contrajeron bruscamente, casi como si hubiera escuchado mal. El enemigo, ¿vamos a dejarlo entrar a Konoha así como así? Esta es la fuerza principal de Kumogakure. El Raikage y los Hinchkriki están aquí. Si logran abrirse paso, ¿cómo podría Konoha detenerlos? Las venas de su frente palpitaban débilmente y por un momento, incluso tuvo la ilusión de estar siendo empujado a la guillotina. Fugaku Uchiha estaba al borde de un colapso total. Esto no es un juego de azar, es un suicidio. Señor Yulin, ¿qué es esto? No era ajeno a la guerra, ni tampoco al asesinato. Esta vez, sin embargo, se enfrentaron al horrible de la aldea de la nube oculta.
Raikage y Killer B, el Jinchuriki de 8 colas, llegaron juntos, casi arrollando a las fuerzas más poderosas de la aldea de la nube oculta. Aunque Konoha ha renacido bajo el gobierno de Shira Arrin, ¿realmente va a abrir sus puertas al enemigo de esta manera? Es demasiado difícil de entender. En ese momento, Shirayurin preguntó suavemente. En este momento, ¿cuántos miembros del clan Uchiha pueden usar Susanoo? El aire quedó en silencio por un momento. Susanoo. Este es el máximo poder del Sharingan, la manifestación del Mangekyo Sharingan, un reino que solo los Uchiha de primer nivel pueden alcanzar. Pero también sabía que esta técnica era extremadamente rara incluso en la historia de su clan. En realidad y según mi conocimiento, solo yo y unos pocos ancianos hemos explicado esto en su totalidad. Unas 7 personas. Después de que Shira Arrin se asentara, su voz permaneció tranquila. Ve, deja entrar al Raikage y a los demás. Fugaku Uchiha finalmente entendió. El objetivo de Rin Shirao no es proteger a Konoha. Lo que él quería era que Yunjin nunca regresara. Sí. Fugaku inclinó la cabeza, juntó las manos en un saludo con el puño, su tono más decidido que nunca y se giró para irse rápidamente. Mientras la puerta se cerraba lentamente, solo Shira Arrin permaneció dentro del salón Hokage. Se sentó erguido en el asiento principal, con las yemas de los dedos golpeando suavemente el apoyabrazos y un tenue halo púrpura brillando en sus ojos. Bai Yulin miró hacia adelante, con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. Es hora de que la presa entre en el recinto. Es hora de cosechar las recompensas. Originalmente se esperaba que tardarán media hora en llegar a Konoha, pero con el apoyo del chakra del elemento rayo, el cuarto Raikage y el Jinchuriki de 8 colas Killer B llevaron a sus tropas a las afueras de Konoha en solo 20 minutos. Frente al pueblo de Konoha. Ai se detuvo, pero al ver la escena frente a él, de repente se congeló. No hay nadie aquí. Toda la entrada a Konoha estaba desierta. No había tropas listas para luchar, ni barreras que bloquearan la entrada, y ni siquiera los centinelas más básicos estaban a la vista. Solo la silenciosa puerta de madera se balanceaba suavemente con el viento. Está demasiado silencioso. Estaba tan silencioso, era espeluznante. Oye, ¿qué pasa? Killer B, con una mano apoyada en la gran espada que colgaba de su hombro, frunció el ceño. ¿Konoha ya se ha escapado? Ai se paró frente a la puerta de la aldea, sus espesas cejas fruncidas fuertemente, el chakra del rayo enroscándose alrededor de sus extremidades, transmitiendo una alerta casi instintiva. Konoha está demasiado tranquila. Estaba tan silencioso que podía oír el susurro de la bandera en el viento y el latido de su corazón al ser liberado el rayo dentro de su pecho. Una trampa, Ai murmuró para sí mismo, con la mirada fija en la puerta entrecerrada. Oh. ¿Es que simplemente ya no pudieron aguantar más? Ay, por supuesto, no creía que Konoha colapsaría tan fácilmente. Sin embargo, tampoco podía creer que una gran aldea ninja que hacía una hora y media todavía estaba movilizando tropas de repente se encontrara sin guardias. Detrás de este silencio se esconde una trampa o un plan. Vamos a entrar y echar un vistazo. De repente Ai habló en voz baja. Todos los demás, quédense quietos y estén preparados para responder ante cualquier contingencia. Killer B ascendió, y luego los dos se transformaron en rayos de luz, corriendo hacia la aldea de Konoha. Fugaku Uchiha estaba de pie en las sombras en el último piso del edificio Hokage, con los ojos fijos en las dos figuras que pasaban como un rayo por la puerta de la aldea, cuando su expresión de repente se congeló. ¿Por qué solo están ellos dos? A pesar de que la fuerza principal del ejército de la Villa de las Nubes estaba estacionada afuera, Raikage y Killer B fueron los primeros en ingresar a la aldea, mientras que los demás permanecieron completamente quietos. En un instante, las cejas de Fugaku se fruncieron profundamente. No desconocía la imprudencia de Ai, pero Ai también era un veterano experimentado en el campo de batalla. No arrojaría a los Jinchuriki ya él mismo a territorio enemigo como peones de prueba. A menos que ni siquiera estaba seguro de si había enemigos en el pueblo. A menos que el comportamiento actual de la aldea de Konoha sea verdaderamente anormal. Esto, de ninguna manera, Fugaku murmuró para sí mismo, luego de repente miró hacia arriba mientras ese rostro tranquilo apareció rápidamente en su mente. En ese momento, de repente se dio cuenta de algo. No había aviones para enfrentar al enemigo, no había defensas, no había contraataques, e incluso los centinelas estaban completamente retirados. No es que no tuviéramos tiempo para prepararnos, sino que, deliberadamente les impedimos lanzar un ataque a gran escala.
Las pupilas de Fugaku se contrajeron y jadeó. Si el Raikage hubiera atacado de inmediato, las docenas de Jonin de Kumogakure, junto con sus Hinchuriki, habrían bastado para infligir graves pérdidas a Konoha. Pero ahora, las puertas están abiertas de par en par. Cuanto más vacío está, más aterrador parece. Este fue un plan que Lady Yulin había planeado hace mucho tiempo. Apretó el puño, sintiéndose al mismo tiempo sorprendido y profundamente respetuoso. Finalmente entendió por qué Shira Rin le había dicho que los dejara entrar. Porque si el Raikage decide infiltrarse con un equipo pequeño en lugar de abrumar a todo el ejército, entonces Konoha ya ha ganado la mitad de la batalla. Se podría decir que Shira Rin había descifrado casi por completo al Raikage. Era ciertamente imprudente e impulsivo, pero ¿cuál de los que llegaron a ser directores era un tonto? Raikage, a ese hombre violento conocido por su velocidad y fuerza, con una apariencia tan explosiva como un trueno, pero lo que realmente le valió el puesto de Raikage fue el juicio extremo y el instinto de estabilidad detrás de ese trueno. ¿Adentrarse en territorio enemigo con un solo Hinchkriki? Parece una apuesta arriesgada. Pero si el otro lado realmente tiende a una trampa, ¿quién puede atrapar al cuarto Raikage en su forma de armadura de liberación relámpago y al ocho colas en su forma completa de bestia con cola de frente? Incluso si damos un paso atrás, si Konoha realmente tiene la capacidad de tender una trampa ineludible para atraparlos en la aldea, bastaría para agotar a toda la aldea. En ese momento, el ejército de la aldea de la nube podría lanzar un ataque a gran escala y asegurar la captura de Konoha. Si no, significa que Konoha es completamente incapaz de defender sus puertas, e incluso es tan vulnerable que es fácilmente derrotada. Esta es la verdadera intención de Raikage. Si realmente es una trampa, pueden escapar. Si no, Konoha debería perecer hoy. El Raikage no era del tipo que se precipitaba imprudentemente. Entró en la aldea con absoluta confianza de que podría escapar ileso. Pero todo esto estaba dentro de los cálculos de Shira Rin. Sabía que Raikage definitivamente elegiría probar las aguas e ir al pueblo para confirmar la situación. El señor Yulin es verdaderamente insondable. Fugaku Uchiha secó el sudor de la frente. Ahora es el momento de llevar a cabo nuestra misión. Se dio la vuelta y miró a los miembros del clan Uchiha que estaban parados en filas ordenadas detrás de él. Sus ojos, sin excepción, ardían con el brillo carmesí del Mangekyo Sharingan. Cada individuo es un maestro del Susanoo. Bajo la influencia de la gracia de Shira Rin, todo el clan Uchiha se ha transformado. Fugaku agitar su mano. El Raikage y sus Hinchuriki han penetrado profundamente en la aldea. Lo que tenemos que hacer es cortarles la ruta de escape. Desde atrás, destrocen a esos idiotas que creen que Konoha está muerta, en pedazos. Objetivo. Las fuerzas ocultas de la nube en la retaguardia. Sí. Silbido, el grupo desapareció instantáneamente. En ese momento, Aikider B entraron en la calle principal de Konoha uno tras otro. Los aleros de las casas a ambos lados de la calle estaban en silencio, y ni siquiera apareció un gato callejero. Este silencio pone instintivamente a la gente en alerta. Pero este silencio de nada duró demasiado tiempo, tanto que hizo que la gente empezara a preguntarse si realmente había un problema. ¿Está vacío este pueblo? Killer B miró a su alrededor con cierta confusión. ¿Hay algún problema con la información del servicio secreto? Ai no respondió, pero miró a su alrededor unas cuantas veces. El camino principal es el único camino hacia el edificio Okage, pero ahora ni siquiera se puede sentir un rastro de chakra. Al principio estaba en alerta máxima, pero ahora que las cosas han llegado a este punto, incluso él ha empezado a dudar. ¿Será un engaño? ¿Konoha ha caído realmente a este nivel? Ai frunció el ceño, recorriendo con la mirada la habitación. Sacudió el brazo y dijo con voz grave. Solicitando 0 flores. Olvídalo, deja de perder el tiempo. Ya que nadie nos detiene, destruyamos su edificio Okage. Arrasad este miserable lugar hasta los cimientos, y luego renómbralo Pueblo Sombra de Nubes. Mientras hablaba, dio un paso hacia adelante y todo su cuerpo explotó en un rayo. Caminó paso a paso hacia la imponente roca Okage en la distancia, el edificio Okage, sus ojos reflejaban el tótem familiar pero odioso. Esa imagen de hegemón alrededor del cual siempre ha girado el mundo ninja desde la fundación de Konoha. Hashirama Senju, Madara Uchiha, desde ese día, el mundo ninja cayó a la sombra de Konoha. Pero ahora. Tu era ha terminado. De repente, agitó su mano y el chakra del rayo estalló salvajemente a lo largo de su brazo. Su cuerpo crepitó con rayos, enviando innumerables arcos hacia el distante edificio Okage. La mueca en su rostro se hizo aún más frenética.
La gloria de Konoha, los recursos de Konoha, el prestigio de Konoha, todo esto será completamente destruido por el cuarto Raikage hoy. Fui yo quien hizo de Konoha una cosa del pasado. Es la aldea de la nube oculta la que dominará una nueva era. Rugió, listo para reducir a ruinas el edificio que representaba la voluntad del fuego en el siguiente segundo. Pero justo cuando estaba a punto de desatarse, ¡ay! La tierra tembló. Al principio era solo un temblor apenas perceptible. Pero pronto, el suelo parecía ser destruido por algo, emitiendo un rugido amortiguado. Los movimientos de Ai se congelaron de repente, frunció el ceño e inconscientemente giró la cabeza para mirar. Estallido. Un fuerte estallido. En las afueras de la aldea de Konoha, en el límite donde había dejado deliberadamente estacionada su fuerza principal de Kumogakure, una gigantesca figura de energía azul surgió repentinamente de la tierra. Eso es Susanoo. Hay más de uno. Luego, uno más, dos más, 7 Susanoo, cada uno tan grande como una montaña, apareció al unísono. ¿Cómo es esto posible? Las pupilas de Ai se contrajeron de repente. ¿De dónde salieron todos estos Susanoo? ¿No dijeron que Konoha estaba vieja y moribunda? ¡Ay! Un tremendo rugido se estrelló contra la tierra. Esa fue la primera espada larga de Susanoo, que de repente cayó. Se escuchó un grito y una nube de sangre se elevó hacia el cielo. Toda una línea defensiva fue dividida en dos. ¡Corre! ¡Corre! Pero antes de que pudieran dar 2 pasos, los brazos del segundo Susanoo los atravesaron con un rugido ensordecedor, una gigantesca espada de chakra azul cortando el aire como una guadaña que cosecha vidas. La tierra tembló violentamente y docenas de ninjas de la aldea de las nubes quedaron atrapados directamente en el centro del corte, con su carne y sangre destrozadas y sus destinos desconocidos. Las filas de la aldea nube oculta entraron en pánico. Cabe señalar que para esta expedición, Lei Inai movilizó casi todas las fuerzas de élite de la aldea. A primera vista, parecen ser increíblemente poderosos, pero aquellos que realmente pueden competir con un experto de nivel Kage son pocos. La mayoría de los soldados eran simplemente Chunin o Genin. Pueden ejecutar tácticas, pueden entrar en batalla y pueden enfrentar este nivel de calamidad. Todas estas ventajas en táctica, mano de obra y números se han convertido en una broma. Uno a uno, los ninjas huyeron frenéticamente, pero los Susanoo, majestuosos como montañas, bloqueando todo el paso como una formación, y cada golpe de sus espadas era un bautismo de tormenta sangrienta. La sangre manchó las praderas que rodeaban Konoha. El ejército de Yunjin fue derrotado en un instante. Esto no es una guerra. Esto es un aplastamiento y una masacre unilateral. Auge. A lo lejos, otro Susanoo levantó su larga espada y él bajó, agrietando la tierra, sacudiendo el aire y dejando hordas de ninjas de la aldea de las nubes cubiertos de sangre. De pie en la calle principal de Konoha, el rostro de Raikage estaba extremadamente sombrío. 7. Un total de 7 Susanoo, apretó los dientes y susurró, con los puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos, y un rayo crepitó por todo su cuerpo. Su instinto asesino estaba a punto de estallar, pero la razón lo reprimió a la fuerza. Konoha en realidad, tenía secretos muy profundos escondidos. Killer B, que estaba a un lado, también se quedó en silencio. Esta no era la Konoha rota que habían imaginado en absoluto, sino una bestia feroz disfrazada de debilidad. Destrozaría todo si te acercaras. Tenemos que perder. Un rugido de Killer B lo interrumpió. Se giró bruscamente, mirando fijamente el edificio Okage, que estaba muy cerca. Aunque estaba rodeada de relámpagos y exudaba un instinto asesino, al final no pudo dar ese paso. No es que no quiera. Pero si da otro paso, podría tener que pagar el precio de todo su ejército por su ira de hoy. Lo más preciado de mi aldea nube oculta es la gente que traje conmigo. Su voz era extremadamente baja, pero contenía una ira y un resentimiento sin precedentes. Kirabi, vámonos. Nos aseguraremos de que tantos como sea posible regresen con vida. Finalmente apretó los dientes y tomó una decisión. El enfurecido cuarto Raikage se giró frente al edificio Okage. Kirabi ascendió, aunque su corazón estaba lleno de preguntas y arrepentimientos. En el campo de batalla, solo importaba la supervivencia. Rápidamente siguió los pasos de Ai, y 2 rayos salieron disparados hacia la puerta de Konoha. Pero ni siquiera habían corrido unas cuantas docenas de pasos. Auge. 2 figuras descendieron del cielo y se estrellaron fuertemente frente a ellos, agrietando instantáneamente la tierra y levantando nubes de polvo.
Ai hizo una pausa, un relámpago crepitó y sus músculos se tensaron mientras miraba fijamente a las dos figuras envueltas en humo y polvo. El humo se disipó. Se revelaron dos personas, una vestida de negro y otra de blanco. El hombre de la izquierda llevaba una armadura vieja, tenía los brazos cruzados, el cabello negro suelto y una sonrisa burlona en los labios. La persona de la derecha estaba vestida con una túnica larga, inexpresiva, con la fría indiferencia del Rinnegan de los 6 caminos en sus ojos. ¿Quién eres? Y las pupilas de Ai se contrajeron. Sintió que la persona frente a ella le resultaba familiar, pero no podía creer su propio juicio. Los labios de Van se curvaron en una sonrisa mientras decía lentamente: ¿Ya es la cuarta generación? El mundo ninja ha cambiado tan rápido en estos días. El Dao celestial bajó la cabeza y permaneció en silencio, como si nada en este mundo fuera digno de su atención. Él simplemente inclinó ligeramente la cabeza, mirando a Ai y Killer Bee con una mirada tan fría como el juicio de la muerte. El ojo de Ai se movió de repente, pero no tuvo tiempo de pensar más. Si dudaran un segundo más, más ninjas de la aldea de las nubes morirían a manos de esos demonios parecidos a Susanoo. Sal de aquí. Rugió, los relámpagos crepitaron a su alrededor y cargó hacia adelante. Pero solo había dado unos pocos pasos. Quebrar. El espacio parecía congelado. Una inmensa fuerza descendió del cielo, y el imponente Susanoo de Madara, tan majestuoso como una montaña, se materializó silenciosamente. La palma gigante se expandió de repente, y antes de que el rayo pudiera propagarse, Ai ya estaba firmemente agarrado en su palma. ¡Puaj! De repente, sus ojos se abrieron de par en par y su chakra del rayo se expandió salvajemente por todo su cuerpo, pero no pudo liberarse en absoluto. Los 5 dedos de Susanoo se cerraron como la pared de una montaña, levantando con fuerza al Raikage en el aire. Desde arriba, el poderoso cuerpo de Aina parecía tan pequeño dentro de esa mano gigante. Las pupilas de Killer Bee se dilataron violentamente, e inmediatamente intentaron atacar. Pero aquella voz indiferente lo detuvo sin ninguna emoción. Tu oponente soy yo. Pain se levantó lentamente su cabeza y un aura fría y opresiva emanaba de sus ojos de los 6 caminos de la reencarnación, haciendo que Killer Bee se sintiera extremadamente incómoda. Van miró la Artemisa en su mano, con expresión indiferente, y dijo con calma: La cuarta generación, buena, es más o menos. De repente apartó la mano. Aumento. Ai se estrelló contra el suelo como un meteorito, creando un cráter profundo. El resplandor de su rayo se esparció violentamente entre la tierra y las rocas. El suelo tembló y una nube de polvo llenó el aire. Del otro lado, Killer Bee rugió y cargó hacia adelante. Con un rugido ensordecedor, una explosión masiva de chakra explotó como un tsunami, y el chakra de la bestia de cola carmesí envolvió instantáneamente todo su cuerpo. El aura del 8 colas estalló por completo. El Dao celestial levantó lentamente la cabeza, simplemente levantó su mano derecha y habló en voz baja. Estrella de la devastación planetaria. Una esfera de chakra, comprimida hasta su límite, fue lanzada repentinamente. La expresión de Killer Bee cambió drásticamente. Este poder, antes de que pudiera acercarse, fue enviado a volar por esa fuerza. Los ladrillos y las piedras se derrumbaron, el polvo voló por todas partes y toda la calle tembló. El 8 colas es una existencia aterradora, solo superada por el 9 colas. Killer Bee es aclamado como uno de los Jinchuriki más fuertes del mundo ninja. Puede manipular el poder del 8 colas a voluntad, desatando un poder destructivo comparable al de una bestia con cola, e incluso puede luchar contra un escuadrón de Jonin él solo. Pero ahora, en realidad estaba siendo severamente reprimido por un enemigo completamente desconocido. Maldita sea, ¿quién es este tipo? Killer Bee se dio la vuelta y saltó en el aire, su cuerpo envuelto en el chakra del 8 colas, su pecho subía y bajaba rápidamente e incluso sangre salía de su boca. Nunca había visto un enemigo tan extraño. Ese poder no provenía de una bestia con cola, ni de un límite de linaje, ni de taijutsu, ni de genjutsu. Es una especie de fuerza supresora que trasciende el sentido común. Parece, un poder que no es humano. Unamos nuestras fuerzas y acabemos con él. Claro. La voz del Yugen resonó dentro de él, y al momento siguiente, el cuerpo de Killer Bee se hinchó de repente. Aumento. El cuerpo de Kirabi experimentó cambios notables. Aunque todavía conserva su forma humana, la oleada de chakra de la bestia con cola se puede ver a simple vista. El chakra de la bestia de cola roja oscura distorsionó el aire circundante. Transformación de bestia de media cola.
Justo cuando estaba a punto de volverse completamente loco y desatar una terrible catástrofe, 21, los ojos del Samsara del Dao celestial se entrecerraron levemente y, por primera vez, el disgusto fue evidente en su expresión. Murmuró: al maestro y no le gusta este tipo de destrucción. Konoha no puede permitirse más pérdidas inútiles. Antes de que las palabras terminaran, levantó la mano y la señaló hacia Killer B. La fuerza guía de todas las cosas. Una fuerza de gravedad desgarradora se estalló instantáneamente. La expresión de Killer B cambió drásticamente, y su forma de bestia con cola fue instantáneamente atraída hacia la dirección del camino celestial por una fuerza tremenda. Hola. Variado. Se sintió completamente fuera de control de su cuerpo, estrellándose en el aire como un muñeco de trapo. Auge. Al segundo siguiente, Killer B fue arrastrado violentamente frente a Pain y se estrelló contra el suelo, lo que provocó que el chakra de su bestia con cola se desordenara. El suelo estaba agrietado y el polvo volaba por todas partes. Killer B tosió una bocanada de sangre espesa, sintió una mancha borrosa ante sus ojos y sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. ¿Qué pasó? Soy el Jinchuriki de 8 colas, bastardo. Apretó los dientes e intentó con todas sus fuerzas ponerse de pie, pero sintió que su cuerpo ya no era suyo, como si todos sus huesos hubieran sido aplastados. El chakra del 8 colas todavía estaba aumentando, pero justo cuando ese poder explosivo estaba a punto de estallar nuevamente, quebrar. Sintió una mano fría agarrándole el cuello. Variado y... Su cuerpo fue elevado nuevamente en el aire. ¡Puaj! Tiandao lo levantó con una mano, como si estuviera cargando una bestia salvaje loca pero inofensiva, con los ojos fríos. Luego, dio un paso adelante, saltó, agarró a Killer B y voló hasta los tejados, dirigiéndose directamente a la puerta de la aldea de Konoha. Odioso. La cabeza de Killer B palpitaba por el viento mientras se movía a gran velocidad, y lo único que podía oír era el silbido. Finalmente se dio cuenta de la intención del cielo. ¿El otro lado está intentando cambiar el campo de batalla? Por más que Killer B luchaba, la mano del Deva era como un par de pinzas del infierno, sujetándolo con fuerza y sin moverlo ni un centímetro. Este tipo, Killer B, estaba sudando profusamente y el chakra del 8 colas circulaba salvajemente mientras intentaba liberarse de sus ataduras. Pero esa mano permaneció completamente quieta, sin cambiar ni siquiera el ángulo del brazo. ¿Qué clase de monstruo es este? Kirabi finalmente se dio cuenta. El hombre aparentemente frío y silencioso frente a él no se negaba en absoluto a matarlo. Más bien, simplemente no lo consideraba una amenaza. Es como llevar un objeto. En lugar de una potencia ninja de primer nivel con las 8 colas. A lo lejos, el enorme Susanoo de Madara se erguía erguido, y en sus brazos esqueléticos, el cuarto Raikage, miraba enojado a Killer B, que estaba siendo llevado en la distancia, como una marioneta mantenida cautiva. Maldita mar. Con un rugido, el chakra de liberación del rayo explotó violentamente, y arcos dorados de electricidad se dispersaron como un trueno. ¡Ay! Se liberó con fuerza de los espacios entre los dedos de hueso de Susanoo, estrellándose fuertemente contra el suelo con un rugido ensordecedor que atravesó el aire, levantando nubes de polvo y escombros. Jaja, y en el momento en que aterrizó, Ai se arrodilló sobre una rodilla, sus hombros se agitaron violentamente y su pesada respiración parecía el rugido de una bestia salvaje. Su sangre corría a raudales y su armadura de relámpago estaba dañada, pero sus ojos estaban fijos en la figura que se llevaba a Killer B. Ese tipo, no es una persona común, ni siquiera es un ninja típico. Apretó los dientes, las venas se le hincharon en la frente, su mirada recorrió de un lado a otro el rostro indiferente de Van, y ese rostro, ¿quién eres exactamente? Pero no hubo tiempo para pensarlo bien. Killer B era el hermano más importante del Raikage. Él también es el Jinchuriki de 8 colas y uno de los miembros principales de Kumogakure. Si nos los quitan, las consecuencias serán inimaginables. Tenemos que salvarlo. El Raikage rugió y un rayo envolvió una vez más todo su cuerpo. De repente cargó hacia adelante, su chakra del rayo se transformó en un deslumbrante rayo dorado que explotó continuamente a su alrededor, como una bestia de trueno rugiente decidida a destrozar todo a su paso. Pero justo cuando dio ese primer paso, el rostro de Van apareció de repente ante él. No hubo tiempo para reaccionar. Golpear. Un puño se estrelló contra su abdomen. En ese momento, la armadura de liberación del rayo se hizo añicos como papel bajo el puño, y el chakra se dispersó. ¡Puaj! Un dolor intenso se extiende por todo su cuerpo.
Las pupilas de Ai se contrajeron bruscamente, su cuerpo se arqueó formando una media luna y fue lanzado hacia atrás decenas de metros, rodando por el suelo y creando un profundo barranco. Se arrodilló en el suelo, apoyándose en una mano, escupiendo una bocanada de sangre, todo su cuerpo parecía como si estuviera a punto de ser destrozado. ¿Cómo es esto posible? Mi armadura de liberación de rayo, ni siquiera pudo soportar un golpe. Su mirada empezó a vacilar, el relámpago tembló y su corazón latía violentamente. No muy lejos, Madara estaba de pie en un terreno alto, con las manos detrás de la espalda, mirándolo con ojos helados, como si estuviera mirando a una hormiga demasiado confiada. Ni siquiera Susanoo merece mi tiempo. Eres demasiado débil. Simplemente espera pacientemente a que tu amo te quite las 8 colas, y luego te enviaré de camino. Al oír esto, Ai quedó completamente atónito. ¿Extraer las 8 colas? Me estás tomando el pelo. Esa es una bestia con cola. Un auténtico coloso de chakra. ¿Qué dijiste, Yi? La garganta de Ai estaba seca, su voz temblaba y miraba fijamente a Van, que no estaba muy lejos. Pero lo que le produjo escalofríos aún más profundos que la frase extraer las 8 colas fue otra palabra en esa oración. Dueño. Estos dos seres monstruosos, uno posee un Susanoo gigante, capaz de destruir su armadura de relámpago con un solo golpe. Otro que suprimió a los Jinchuriki de 8 colas solo con fuerza física, ¿eran solo sirvientes? ¿Eso y quién es exactamente este maestro? El corazón de Ai comenzó a latir erráticamente, sudor frío corría por su frente y por un momento, incluso se olvidó de respirar. ¿Quién está detrás de todos ustedes? Rai Shadowai lo miró enojado, tambaleándose mientras luchaba por ponerse de pie. Su pecho se agitaba violentamente y sentía como si sus órganos internos estuvieran siendo destrozados, pero a él no le importaba nada de eso. Kirabi es su hermano. También es el símbolo de Kumogakure, el recipiente de las 8 colas y el punto de apoyo estratégico de toda la batalla. Una vez que se extraiga a la bestia de cola, Killer Bee seguramente morirá. La aldea nube oculta también perderá su último poder disuasorio. Bastardo. Ai rugió. Pero lo que le respondió fueron los gritos ensordecedores y el colapso afuera de la aldea de Konoha. Aquellos Susanoo, como dioses descendiendo a la tierra, continuaron avanzando lentamente, cada paso una masacre de Chunibyo y Genin. Las líneas de la aldea de la nube se han descontrolado por completo. Lo que antes era una fuerza atronadora se ha reducido a restos dispersos y en fuga. En ese momento, Ai experimentó por primera vez lo que significaba ser impotente. Él, el cuarto Raikage, solo soñaba con destruir el edificio Hokage y remodelar el mundo ninja, pero ahora, ni siquiera pudo salvar a su Jinchuriki más importante. Su propio hermano. Abeja asesina. El Raikage levantó la cabeza, su mirada aparentemente tratando de penetrar las capas de tejados de Konoha para ver la figura que estaba siendo arrastrada a la fuerza. Pero el camino del cielo hace mucho que desapareció. Madara resopló fríamente, dio un paso y su figura apareció instantáneamente frente a Raikage. Desperdiciar. Antes de que terminara de hablar, de repente golpeando con la palma de su mano, enviando a Ai a volar por los aires. Al segundo siguiente, el brazo gigante de Susanoo se extendió de repente y, con un chasquido, agarró nuevamente la enorme figura como si fuera un juguete. Ai luchó unas cuantas veces, pero todo fue en vano bajo esa inmensa fuerza, que parecía un castigo divino. El cuarto Hokage, qué inútil pedazo de basura. Sostuvo a Ai en la palma de su mano como si fuera un saco hecho jirones, se dio la vuelta y caminó hacia la entrada de la aldea de Konoha. La misión de Van aún no ha terminado. Fuera de la aldea de Konoha, los ninjas restantes de la aldea de las nubes aún no han sido eliminados por completo. Mientras tanto, en un área abierta al sureste de la aldea de Konoha. La figura del Dao celestial se detuvo, luego aflojó su agarre, arrojando a la figura desaliñada detrás de ella al suelo. Estallido. Killer Bee rodó por el suelo varias veces antes de detenerse por fin. Luchó por levantar la cabeza, con los ojos aún brillantes por el resplandor del chakra de la bestia con cola y la respiración agitada. Sus mejillas estaban manchadas y ensangrentadas y un ligero sabor metálico le subía a la garganta. Pero al segundo siguiente, su mirada se congeló de repente. No muy lejos, una figura permanecía parada en silencio bajo el sol poniente. Un chico de cabello negro. De aspecto extremadamente común, con rasgos delicados y una leve sonrisa en sus labios. No había fuerza opresiva, ni chakra, ni sensación de amenaza, e incluso, ningún espíritu de lucha.
Son el tipo de personas comunes y corrientes que puedes olvidar fácilmente si simplemente desapareces entre la multitud. Killer B hizo una pausa, su primera reacción fue: ¿quién? ¿Quién es este niño? ¿Podrías estar aquí solo para ver el espectáculo? Pero antes de que pudiera terminar de hablar, el chico de cabello negro caminó lentamente hacia él. Su mirada permaneció tranquila mientras miraba a Killer B como si estuviera mirando una herramienta. No eran ni enemigos ni prisioneros. Más bien, bienes. Tui, la voz de Kirabi se quedó ronca. Él no sabía por qué. Pero en ese momento, cuando el niño se acercó, las 8 colas dentro de él se encogieron instintivamente. Un escalofrío, en lo más profundo de mi alma, brotó silenciosamente. Shira-Rin se acercó lentamente a Killer B, su mirada recorrió suavemente el cuerpo envuelto en una capa de chakra hecha jirones. Un Hinchkriki perfecto, su voz era baja y lenta, como si estuviera admirando una bella obra de arte, y una leve sonrisa se dibujaba en las comisuras de su boca. Eso es bastante interesante. Esas palabras parecieron explotar en los oídos de Killer B como un trueno amortiguado. Tui, las pupilas de Kirabi se contrajeron de repente, y contuvo el aliento. Solo entonces se dio cuenta tardíamente de lo que estaba sucediendo. Capítulo 215. El objetivo de este chico aparentemente normal no era él mismo en absoluto, sino más bien, las 8 colas en su cuerpo. Estás aquí por el demonio. ¿Quieres sacarlo? Miró fijamente a Baiulin, con la voz temblorosa. Él sabía muy bien lo que significaba la extracción de las bestias de cola. No es sellado, no es transferencia, es muerte. Él mismo quedará completamente destruido en ese proceso. Bai Yulin, sin embargo, mantuvo esa sonrisa amable, como si nunca hubiera pronunciado palabras crueles. No tienes por qué tener miedo. Pronto, ya no sentirás miedo. En ese momento, Killer B de repente tuvo una sensación extraña. Las 8 colas dentro de su cuerpo emitían gritos de tristeza apenas perceptibles. Eso no era un rugido antes de la batalla, sino más bien, el miedo instintivo de ser el objetivo de una bestia salvaje. Es claramente una bestia con cola. Es claramente una criatura de 8 colas. Pero era como un gato acorralado, lleno de ansiedad e inquietud. En un momento crítico de vida o muerte. Killer B presionó los dientes, su chakra de bestia con cola hirvió instantáneamente, intentando crear distancia entre él y el aterrador chico frente a él. Escapar. En ese momento, abandonó por completo su dignidad y su obsesión por luchar, queriendo solo escapar, queriendo solo protegerse a sí mismo y al 8 colas dentro de él. Pero él acababa de levantarse. Golpe. Bai Yulin se aferró al vacío y el espacio se derrumbó con un rugido. Al segundo siguiente, Killer B ni siquiera tuvo la oportunidad de luchar antes de que todo su cuerpo se encogiera repentinamente en la palma de Shira-Rin. Su cuerpo, era como si el mundo entero lo hubiera abandonado. ¿Qué pasó? No puedo moverme. Antes de que pudiera terminar de hablar, la visión de Killer B se volvió borrosa y una violenta ola de mareo surgió en su mente como un torrente furioso. Aumento. El chakra del 8 colas dentro de su cuerpo surgió sin control en ese instante. Rayos de luz dorados, fluyendo como agua, subieron por el pecho de Killer B desde la palma de Shira-Rin, extendiéndose a lo largo de sus meridianos y canales de chakra. Inmediatamente después, todo el espacio abierto se sacudió violentamente. Las pupilas de Kirabi se dilataron y abrieron mucho la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. Solo podía sentir que su poder de bestia con cola estaba siendo despojado a la fuerza a una velocidad increíble. Y su demonio de 8 colas, con el que luchó, refinó y fusionó innumerables veces, era ese demonio toro. En ese momento, fue como si lo hubieran sacado a la fuerza de su cuerpo, gritando de dolor mientras lo sacaban y luchaba por girar en el aire. Un enorme fantasma de 8 colas apareció como un tsunami, rugiendo y flotando en el aire, pero no se atrevió a mirar directamente a los ojos del chico de cabello negro. En el momento en que el 8 colas fue extraído por la fuerza, el cuerpo de Killer B también se convulsionó violentamente. Su piel rápidamente se volvió pálida, sus venas se hicieron visibles y se arrugaron, e incluso sus ojos, que siempre parecían saltar con ritmo y espíritu de lucha, ahora estaban apagados y sin vida. Arrodíllate, se retorció un par de veces con dificultad, como si intentara agarrarse a algo. Pero al final, todo fue en vano. Estallido, Kira cayó al suelo como una marioneta con los hilos cortados y permaneció inmóvil. Incluso sus últimos alientos se disiparon en el viento.
Este Jinchuriki de 8 colas, que infundió miedo en los corazones de innumerables enemigos, esta poderosa figura que había estado activa en el mundo ninja durante muchos años, se quedó en silencio en el momento en que perdió a su bestia con cola. Shiraarin miró a Killer B, quien hacía tiempo que había perdido toda la vida, su expresión permaneció completamente inalterada. En realidad, inicialmente no tenía intención de llegar tan lejos. Unificar el mundo ninja siempre ha sido el objetivo final de este viaje. Pero Bai Yulin siempre entendió que la unificación no era simplemente una cuestión de conquista, y mucho menos de matanza. Esta no es una solución a largo plazo. Por lo tanto, después de conquistar Sunagakure, planeó replicar este modelo. Destruye algunos edificios simbólicos, mata a algunos Jonin que no puedan ver la situación con claridad y luego deja que Orochimaru traiga a su gente para completar el reemplazo silencioso de las otras aldeas. La victoria más ideal es aquella que no requiere derramamiento de sangre. Desafortunadamente algunas personas no saben lo que es bueno para ellas. Ustedes mismos lucharon para llegar hasta aquí. Una leve sonrisa apareció en los labios de Bai Yulin. Entonces no me culpes por hacer todo lo posible. En el aire, la enorme figura de 8 colas flotaba en silencio, con sus 8 gruesas colas colgando sin vida. Bajó la cabeza y miró al Hinchkriki humano que yacía en un charco de sangre debajo. Ese tipo que siempre está saltando y nunca es serio. Ese tipo que hace chistes raros sobre su nombre usando rap. 817. Pero ahora, mirando su cuerpo que nunca volvería a moverse, ya Tails de repente se quedó en silencio. La ira y el odio, que debieron estallar como un volcán, se extinguieron como por una mano invisible bajo la mirada del chico de cabello negro. Esos ojos, no admitirán resistencia. La criatura de 8 colas bajó lentamente su cabeza, que estaba colgando en alto, y poco a poco dobló su enorme espalda. Ya ni siquiera tienes el coraje de enojarte, Bai Yulin habló en voz baja, como si se burlara, pero también como si suspirara. Justo cuando el fantasma de 8 colas todavía se estaba recuperando del impacto de haber sido extraído, al segundo siguiente, ¡ay! Un brazo gigantesco hecho de chakra dorado explotó detrás de Shiraarin. En un abrir y cerrar de ojos, agarró firmemente las 8 colas. ¿Qué? Las pupilas del 8 colas se contrajeron de repente. Esa aura, era increíblemente familiar, tanto que quedó grabada en sus huesos y profundamente impresa en su memoria. 9 colas. Imposible. El chakra de Kurama. El 8 colas luchó aún más violentamente en las manos de Shiraarin, su cuerpo se retorció salvajemente en el aire, desatando una violenta tormenta de chakra, como si intentara liberarse ata incomprensible su presión. Tui, la voz del 8 colas tembló. Tú no eres, un Hinchkriki, ¿tú, qué eres exactamente? Bai Yulin lo miró fijamente, con una sonrisa escalofriante en sus labios y respondió suavemente. Hinchkriki. Ese sistema anticuado de usar focas para domesticar bestias con cola me parece anticuado. Extendió el dedo e hizo un ligero trazo. Una runa de color rojo dorado, como un oráculo divino, emergió del vacío y aterrizó en el enorme frente del 8 colas. En un instante, las pupilas de 8 colas temblaron violentamente, y el chakra dentro de su cuerpo retrocedió como un maremoto, mientras un poder de nivel superior lo suprimía de Shiraarin. Esa era la presión divina que gobernaba, dominaba, y las bestias con cola no podían resistir. Dejó de luchar y el chakra furioso finalmente se calmó. Auge, el fantasma de la bestia con cola se derrumbó como una marea, transformándose en una profunda corriente de luz roja que convergió hacia el pecho de Shirabarin antes de desaparecer silenciosamente en su cuerpo. Completamente subyugado. 8 colas, durmiendo. En ese momento, estaba atrapada en una pesadilla sin fin. Shirabarin bajó la mirada, sintiendo silenciosamente la nueva fluctuación de chakra dentro de su cuerpo. Bien. Cuando despiertes de nuevo, lucharás por mí. Ahora posee el poder del zorro de 3 colas. 9 colas, 8 colas, una cola. Todas las bestias de 3 colas se han sometido. El resto es solo cuestión de tiempo. Bai Yulin levantó suavemente su mano y la figura de Pain se transformó en luz espiritual entre sus dedos, desapareciendo rápidamente en el vacío. Después de hacer todo esto, se dio la vuelta y caminó hacia la aldea de Konoha. Y hay un viejo amigo, es hora de rendir cuentas. Frontera de la Tierra del Fuego. Un enorme ejército ninja avanza a un ritmo inusualmente rápido. Liderando el grupo estaba una figura encorvada pero afilada. El tercer Tsuchikage, Onoki. Flotó en el aire, seguido por miles de guerreros de élite de Rockiden. Acelera. No podemos parar.
Su voz era ronca, llena de una ansiedad y una ira sin precedentes. A su lado, un miembro de Anbu preguntó en voz baja. Señor Tsuchikage, ¿de verdad vamos a abrirnos paso así? Las tropas ni siquiera tienen tiempo de recuperarse. ¿Ajustar la respiración? Onoki rugió, su voz ronca y ligeramente temblorosa. ¿Crees que todavía tenemos tiempo para ajustar nuestra respiración? Ahora, cada segundo que demoramos, acerca a Iwagakure un paso más a su destrucción. Miraba fijamente hacia adelante, sus ojos se llenaron de una expresión pesada. Nunca imaginó que las cosas se desarrollarían de esta manera. Onoki sabía muy bien que si no podía regresar antes de que Iwagakure fuera completamente destruido, incluso si era el tercer Tsuchikage, se convertiría en un Kage sin aldea. Al mismo tiempo, los ojos de Onoki se volvieron cada vez más sombríos y las venas de su frente palpitaron silenciosamente. Era muy consciente de que la situación actual ya no era una cuestión de ganar o no, sino más bien una apuesta que hay que hacer. No podemos regresar a Iwagakure. Susurró para sí mismo, su voz tan baja que solo él podía oírla. Incluso si arriesgaran sus vidas para regresar rápidamente, lo más probable es que fuera demasiado tarde. El ascenso al poder de la aldea de la arena no fue ciertamente una decisión improvisada. Es posible que, la aldea de piedra esté ahora reducida a ruinas. Dado que ese es el caso, solo queda una opción. Pon todos los huevos en la misma cesta. Debemos tomar Konoha. Incluso si eso significa utilizar las últimas fuerzas de élite de Iwagakure, aún podemos derrotar a Konoha, la piedra angular del mundo ninja. Solo de esta manera Iwagakure tendrá la oportunidad de cambiar el rumbo. Miró hacia arriba y vio una tenue línea de humo apareciendo en el horizonte, los rastros de la guerra. El conflicto entre Junin y Konoha había estallado. Un destello de crueldad y anticipación brilló en los ojos de Onoki. Ya ha comenzado. Habría sido mejor si hubieran luchado hasta el punto de la destrucción mutua. Cloud Shadow es mejor en ataque fuerte, mientras que Leaf Village es mejor en defensa. Si ese Talai usa sus ases sin control, Leaf Village sufrirá una gran pérdida. En ese momento, Onoki liderará a las tropas de élite de Iwagakure para atacar desde la retaguardia, y podrá aplastar a ambas familias de un solo golpe. La división tripartita del mundo ninja será destruida por sus propias manos en esta batalla. Solo espera, esta vez, el que de último definitivamente será Iwagakure. El viento aullaba y Onoki miraba fijamente hacia adelante. Sus ojos ya no estaban llenos de vacilación, sino de locura y obsesión. Solicito flores, valoraciones y pedidos personalizados. Capítulo 179. Por favor suscríbete, esta farsa ha terminado. Al mismo tiempo, aumento. Una espada gigante formada de chakra atravesó el frente de la aldea de Konoha. El viento de espada que generó barrió el campo de batalla como un huracán, arrastrando instantáneamente a una fila entera de ninjas de la aldea de la nube. Antes de que pudieran gritar, se convirtió en una nube de niebla sangrienta. Retírense. Retírense rápido. Ah. No sirve de nada. No podemos detenerlo. Simplemente no podemos detenerlo. ¿Dónde está Lord Raikage? ¿Dónde está Lord Killer B? Las otras formidables fuerzas de élite de Kumogakure ahora están en un estado de colapso total bajo el asedio de los 7 Susanoo. No fue una batalla, fue una masacre. Cada uno de esos Susanoo, que se elevaban decenas de metros, era un símbolo de destrucción con cada golpe y salto. Incluso los ninjas Chunin de élite de Kumogakure son aniquilados instantáneamente ante estos monstruos. ¿No lo entendieron? ¿Konoha no había sido ya derrotada? No entendían por qué había tantos Susanoo. Pero finalmente entendieron una cosa. Kumakure está a punto de ser derrotado. En ese momento, solo un pensamiento permaneció en la mente de todos. Escapar. Salir de aquí con vida. Sin embargo, en la entrada de la aldea de Konoha, aquellos Susanoo se erguían como una barrera infranqueable, bloqueando todas las rutas de escape. A lo lejos, un Jonin de la aldea de las nubes, cubierto de sangre, apretó los dientes y miró fijamente a las figuras de Susanoo, murmurando con desesperación. 7 Susanoo, ni siquiera en su apogeo, el clan Uchiha podría tener esta escalada. Esto es el infierno. Pero antes de que sus palabras terminaran, la tierra tembló y una voz resonante desde lo más profundo del alma resonó en el campo de batalla. Al segundo siguiente, una figura salió lentamente de la calle principal de la aldea de Konoha. Era un hombre cuyo paso hacía que el aire pareciera congelarse. Su cabello era negro como la tinta y su armadura brillaba fríamente bajo la luz del sol.
Detrás de él había una mano esquelética gigante de Susanoo, su cuerpo envuelto en huesos de color negro violáceo y sus ojos hundidos. Y en esa mano gigante, sostenía a un hombre al borde de la muerte. Los alumnos de todos en la aldea de la nube oculta se contrajeron. Ese es, el señor Raikage. ¿Cómo pudo ser esto? No, imposible, él es el cuarto Raikage. Punto. La desesperación se extiende como una marea. Todavía esperaban que el Raikage liderara a los 8 colas para enfrentarse a ese poder desconocido, aprovechara el caos para derrotar a Konoha y los llevara a abrirse paso a través de un camino sangriento. Todavía fantaseaban con que el Raikage rugiría y su ejército marcharía para aplastar completamente la fortaleza de Konoha. Pero la realidad, fue como una bofetada estrepitosa que los despertó de sus fantasías. Perdió y lo sacaron a rastras. Como una muñeca de trapo, completamente indefensa y carente de dignidad. En un instante, la mentalidad de todo el ejército oculto de la nube se derrumbó por completo. Antes de que hicieran un solo movimiento, ya sentían una presión escalofriante desde sus almas. Un ninja rugió furiosamente, pero al segundo siguiente, fue arrastrado por la espada de un Susanoo no muy lejos, y su alma se partió en dos. Madara ni siquiera los miró. Él simplemente se arrojó al Raikage al suelo como si fuera basura, mirando con indiferencia al grupo de ninjas de la aldea de las nubes que temblaban y huían como perros callejeros, con una sonrisa desdeñosa jugando en sus labios. Estoy muy decepcionada. Nunca imaginé que el mundo ninja estaría lleno de tanta basura. Con un pensamiento, el Susanoo de medio hueso comenzó a expandirse rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en el Susanoo completo. La reencarnación del mundo impuro de Rinshira es diferente de las técnicas tradicionales. No fue la resurrección de los muertos lograda a través de sacrificios, matrices de sangre o medios complejos, sino más bien el poder de dominación arraigado en lo profundo de su propia alma. Cuanto más fuerte sea su alma, más cerca estará el cuerpo impuro que invoca de sus límites en la vida, e incluso los superará. Madara Uchiha fue originalmente una figura de primer nivel en el mundo ninja. Pero ahora, el poder que está mostrando supera con creces su máximo anterior. En ese momento no estaba ni vivo ni muerto. Más bien, es una extensión de la voluntad de Shira Rin. Suministro ilimitado de chakras. Capacidad de regeneración ilimitada. Un mayor nivel de control de acceso. Esto es sencillamente un cambio radical. Este es un aplastamiento al estilo de un juicio de dioses inmortales. ¡Ah! Un ninja de la nube gritó histéricamente, tratando de escapar de la zona de muerte de Susanoo, pero tan pronto como dio un paso, fue cortado por una luz de espada azul que era como un fantasma, y todo su cuerpo se disipó en una niebla de sangre en el aire. Algunas personas intentaron reunirse y formar una resistencia, pero su ninjutsu ni siquiera pudo dejar una marca en la armadura de Susanoo. Solicitar flores. No, no somos el enemigo en absoluto, esto es, un monstruo. Incluso aquellos Jonin y Jonin especiales que una vez fueron conocidos como la élite de Kumogakure solo pudieron temblar y arrodillarse cuando se enfrentaron a la aparición divina de Madara, y ni siquiera pudieron reunir el coraje para resistirse. Nunca imaginaron que Konoha realmente alberga un ser así. Susanoo continuó presionando hacia adelante. El ejército de las nubes ocultas fue aniquilado uno por uno, como si fueran campos de trigo en plena cosecha. Los Susanoo que se encontraban frente a las puertas de Konoha, parecidos a 7 dioses de la guerra, estaban todos controlados por miembros del clan Uchiha. Nunca imaginaron que sus orgullosas habilidades de linaje heredadas pudieran desatar un poder tan trascendental en las manos de ese ancestro legendario. La espada de Susanoo Kai, capaz de borrar un escuadrón entero del mapa de un solo golpe. Explosiones, derrumbes y lamentos se entrelazaron creando una escena apocalíptica. Los miembros del clan Uchiha detrás de ellos estaban tan sorprendidos que casi se olvidaron de moverse, a pesar de que ellos mismos habían activado Susanoo, pero en este momento entonces comprendió realmente una cosa. Ambos son Susanoo, pero la diferencia entre ellos es como el cielo y la tierra. Eso simplemente está más allá de su alcance. Fugaku Uchiha, que estaba al frente, tenía el ceño fruncido. Se enteró de la existencia de Uchiha Madara por Shira Rin cuando Shira Rin tomó por primera vez el control del clan Uchiha. Poder, incluso si estuviera mentalmente preparado, aun sabiendo que sería una existencia que superaría todo, pero cuando realmente vio a Susanoo, como un dios, pisoteando y barriendo el ejército de sombras de nubes, Fugaku estaba tan sorprendido que no podía hablar. Este no es el poder de revivir el clan Uchiha en absoluto, este es un poder que puede hacer temblar a todo el mundo ninja. No, eso está mal.
Fugaku murmuró para sí mismo, con una expresión muy compleja en su rostro. El verdaderamente poderoso, no es Uchiha Madara. Es la señora Yulin. La mirada de Fugaku se endureció de repente. Se giró para mirar a los 6 miembros del clan Uchiha que estaban detrás de él, quienes seguían aturdidos, y gritaron con fuerza. Desarma a Susanoo y ve a limpiar el campo de batalla. Esta farsa, ha terminado. Pede solicito flores, votos de revisión y pedidos personalizados. Capítulo 180. Por favor suscríbete. ¿Es esto realmente Konoha? El aura opresiva de Madara Uchiha era como la de un dios, lo que dificultaba la respiración de la gente de Kumogakure. Todo tipo de ninjutsu eran una broma delante de Madara, y eran destrozados y aplastados. En menos de 10 minutos. No, hay que decir que fueron 7 minutos. En 7 minutos. Las tropas de élite enviadas por Kumogakure fueron casi completamente eliminadas. La sangre corría como ríos, las extremidades yacían esparcidas por todas partes, rugidos y lamentos se mezclaban, pero nadie se atrevía a levantarse y luchar más. En este campo de batalla sembrado de ruinas y cadáveres, Ban permaneció en silencio. Uchiha Fugaku se encontraba en el borde de aquella tierra quemada por la guerra, mirando de reojo al cuarto Raikage que estaba a su lado. Ese feroz y poderoso ninja que una vez dominó el mundo ninja con su armadura de liberación de rayo ahora estaba desplomado en el suelo, con los ojos vacíos, todo su cuerpo temblando y ni siquiera tenía la fuerza para levantarse. Fugaku resopló fríamente y dijo: Konoha ya no es la antigua Konoha que una vez fue. Nosotros, los Uchiha, ya no somos los Uchiha que pueden ser intimidados por otros. Hizo una pausa y luego miró a Lei. Si quieres vivir, solo hay un camino. Si te comportas y te sometes como Tsunagakure. Tus hombres morirán menos. El cuarto Raikage luchó por levantar la cabeza, pero no pudo pronunciar una sola palabra. Miró el rostro de Fugaku, luego miró la espalda de Madara Uchiha frente a él. Todo esto lo lograron unas cuantas personas. Ahí tembló por todas partes, no de miedo, sino de absoluta incomprensión. Si estos Susanoo ya son tan poderosos que inspiran desesperación, entonces ¿cómo sería si el ser ante el cual incluso Uchiha Madara se inclinó y se llamó a sí mismo maestro apareciera personalmente en el campo de batalla? ¿Qué clase de persona es él? Solo un pensamiento ocupaba la mente de Ai. Fugaku pareció sentir los pensamientos del cuarto Raikage y dijo con una sonrisa fría. Si el señor Yulin tomara medidas personales, ni siquiera tendrías la oportunidad de arrodillarte ahora mismo. Estas palabras cayeron sobre Ai como un rayo. Este Raikage alguna vez fue uno de los seres más poderosos y arrogantes del mundo ninja, pero ahora solo puede arrodillarse a los pies de su enemigo y aceptar el juicio. Él no estaba dispuesto a aceptarlo. Pero sabía aún más claramente que, por muy poco dispuesto que estuviera, todo era en vano. Veo. Ai cerró los ojos. A partir de este día, Kumogakure se somete a Konoha. Al oír esto, Fugaku Uchiha pareció haber escuchado el chiste más grande del mundo y se burló. ¿Qué derecho tienes a hablar de rendición? Habiendo tomado la iniciativa de atacar Konoha, en este punto, ya no es una cuestión de si someterse o no. Por lo menos, no podrás sobrevivir. En el momento en que se pronunciaban esas palabras, el aire parecía congelarse. Al oír esto, los soldados restantes de Cloud Eden que los rodeaban se pusieron pálidos, llenos de desesperación, entumecimiento o ira e impotencia. Y ahí, pero no hubo ninguna onda. Miró las nubes en lo alto del cielo y le pareció ver la lejana tierra del trueno, la aldea que había jurado proteger y la gente de la aldea que confiaba en él con sus vidas. Tal como lo esperaba. Murmuró suavemente, su voz tan tranquila que casi no se parecía a la de una persona común y corriente que se enfrenta a la muerte. El resultado ya está decidido. En ese momento se oyeron una serie de pasos. Fugaku Uchiha fue el primero en percibir ese aura familiar. Su expresión cambió ligeramente y, sin dudarlo, se arrodilló de inmediato, hablando respetuosamente en voz baja. Maestro Yulin. Los otros 6 miembros del clan Uchiha también inclinaron la cabeza y se arrodillaron, sus expresiones tan respetuosas como si estuvieran en una peregrinación. No había ninguna capa. No hay diadema. No estaba revestida con la armadura devastadora de Susanoo. Él era simplemente un chico de cabello negro y apariencia normal. Pero fue en ese mismo momento. Las pupilas de Raikage Ai se contrajeron de repente. Su corazón repentinamente pareció detenido por una mano invisible, como si se hubiera detenido durante 3 segundos. ¿Cómo es eso posible? ¿Este chico, es el maestro detrás de esos 2 tipos aterradores?
Él instintivamente quería negarlo, pero su cuerpo honestamente envió sus instintos temerosos. No fue por el aura, la fluctuación de poder o incluso la intención de matar. Más bien, es la intuición que surge de lo más profundo del alma. Peligro. Peligro extremo. Era como si no estuviera frente a un humano, sino a una especie de dios que habitaba en la cima del mundo ninja. Bai Yulin no se detuvo, sino que simplemente miró a Lei Jin con una mirada tranquila, lo que instantáneamente hizo que la espalda de Ai se cubriera de sudor frío. De repente lo entendió. ¿Por qué Konoha es tan inexpugnable a pesar de no tener defensas? ¿Por qué se puede producir Susanoo en masa? ¿Por qué ese Madara y ese hombre misterioso están tan dispuestos a cumplir a las órdenes? La aldea de la nube oculta no perdió ante la aldea de la hoja. Fueron derrotados por este chico de cabello negro aparentemente normal frente a ellos. ¿Cómo es esto posible? Murmuró para sí mismo, con la voz ronca y los ojos enrojecidos por la sorpresa. Tui Bai Yulin se detuvo frente a él, lo miró y luego miró hacia adelante. No está mal, la fuerza de Madara ha aumentado de nuevo. Al escuchar las palabras de Shira Rin, los ojos de Fugaku Uchiha brillaron con intención asesina, e inmediatamente habló con respeto. Señor Yulin, este tipo, ¿deberíamos ocuparnos de él ahora? Su tono estaba desprovisto de cualquier fluctuación emocional, como si estuviera preguntando casualmente si alguien quería que le limpiaran una alfombra sucia. Al escuchar esto, el cuerpo de Lei Jingai se puso rígido instantáneamente. Sabía que su vida o su muerte podrían decidirse por la siguiente palabra. Pero al segundo siguiente, Shirayurin se rió. No hay prisa. Negó lentamente con la cabeza, su mirada recorrió las ruinas y montañas de cadáveres, mirando a lo lejos. Y también hay un viejo amigo. A lo lejos, un viento feroz aullaba, levantando nubes de polvo. Onoki flotaba en el aire, todo su cuerpo congelado como una escultura de piedra, sus ojos bien abiertos y sus pupilas contrayéndose violentamente. Estaba completamente aturdido. No. Cabe decir que el sistema falló. Su pensamiento perdió todo soporte lógico en ese momento, como un edificio alto que hubiera perdido sus cimientos y se derrumbara instantáneamente. ¿Cómo es esto posible? Ante mí yacía una montaña de cadáveres y un mar de sangre. La tierra estaba quemada y el aire estaba cargado de hedor a sangre ya quemado. Incluso el viento llevaba el olor de la muerte. Todos esos cadáveres caídos eran ninjas de la aldea de las nubes 5-3. Ropa familiar, diadema familiar. La aldea de la sombra de las nubes, ¿ha sido derrotada? Onoki apenas podía creer lo que veía. Esta es Kumogakure, una de las 5 grandes aldeas ninja, y aún así fue masacrada justo enfrente de la aldea de Konoha. Había pensado que vería la batalla entre Kumogakure y Konoha furiosa, y luego aprovecharía la oportunidad para atacar más tarde. Pero ahora lo que ve es una masacre que terminó hace mucho tiempo. ¿Cómo es esto posible? A Onoki se le hizo un nudo en la garganta, le zumbaba la cabeza y ni siquiera se atrevió a pensar en una pregunta. ¿Es esto realmente Konoha? En ese momento, Onoki sintió que su espalda iba siendo poco a poco empapada por el frío y la desesperación. Por primera vez se arrepintió de su apuesta.